No te preocupes, Melissa. Vamos a hacer que mamá pague por todo. Así. Con esa frialdad. Con ese tono de quien no habla de una madre, sino de un trámite. Me detuve en seco frente a la puerta entreabierta. La tartaleta de manzana que llevaba entre las manos, aún tibia, comenzó a temblar. Una gota del glaseado resbaló hasta caer al suelo. Como si hasta el azúcar supiera lo que acababa de escuchar. ¿Y si se niega? Preguntó ella, en voz baja. No lo hará, respondió Andrew, sin titubear. Le dices que estás embarazada otra vez. Ya sabes cómo es, la familia, el bebé, la ilusión. Siempre cae. En ese instante. No sentí las piernas. No supe si empujar la puerta, o dar media vuelta y no mirar atrás jamás. Mi propio hijo. La mujer con la que comparte la vida. Planeando una mentira. Una manipulación. Como si yo fuera una tonta. Una cartera con patas. Una obligación con saldo. Y con eso tenemos el coche nuevo, el seguro, la matrícula de Lisa, añadió Melissa. Que lo pague todo, como siempre. Exacto, murmuró él. Ni pregunta. Ni entiende. Solo firma y paga. Cerré los ojos. Y por dentro. Se me rompió algo. No con rabia. No con drama. Sino con ese dolor silencioso que solo sienten las madres cuando ya no saben si fueron queridas, o simplemente usadas. ¿Cómo se llega de ahí, a esto? ¿En qué momento una madre pasa de ser un corazón al que se acude? ¿A un cajero automático con nombre? Me senté en el primer escalón de la escalera, como si mis piernas ya no supieran sostenerme. El frío de la cerámica traspasó el abrigo. Pero lo que más dolía era otro frío. Uno más profundo. Uno que me recorría por dentro. Allí, sola en ese rellano. Sosteniendo una bandeja como escudo roto. Sentí que no me reconocía en su historia. Que aquella mamá de la que hablaban no era yo. Sino una figura lejana a la que se le extrae todo hasta que se quede vacía. Quise pensar que era un malentendido. Que no lo había escuchado bien. Pero no. Cada palabra seguía repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez, como un eco cruel. Siempre cae. Que lo pague todo. Solo firma y paga. Nadie abrió la puerta. Ni una mirada de reojo. Ni un mamá, ¿estás ahí? Ni el grito entusiasta de Lisa al verme con mi postre. ¿Qué hizo una madre después de escuchar que su propio hijo quería usar un embarazo falso para vaciarle los bolsillos? Si usted también sintió ese temblor en las manos, como Margaret, suscríbase al canal. Aquí se cuentan verdades que muchas callan, y que podrían parecerse a la suya. Solo sus voces. Cómplices. Calculadoras. Despiadadas, aunque disfrazadas de cotidianeidad. Y de pronto entendí algo que me negué durante años. Algo que las madres solemos ignorar con la excusa del amor. El amor que da. El que espera. El que aguanta. También puede volverse invisible. También puede volverse útil. Pero no querido. Me puse de pie con dificultad. La tartaleta seguía entre mis manos, aunque ya no la sentía mía. Bajé las escaleras en silencio. Como si estuviera saliendo de un entierro. Al llegar al portal, dejé la bandeja sobre el buzón. No con rabia. Con dignidad. Con esa tristeza serena de quien ha comprendido, por fin. Lo que duele de verdad. Que te usen. Es una cosa. Pero que no les duela hacerlo. Eso ya es otra herida. El aire fuera estaba más frío que antes. O quizá era yo quien ya no tenía el mismo calor. A cada paso, sentía que algo se despegaba de mi espalda. No era el peso físico. Era otra clase de carga. La del autoengaño. La de seguir creyendo que todo puede volver a ser como antes, si una sigue dando lo mejor. Y no. A veces, dar más solo te vuelve más invisible. Esa noche no encendí la televisión. Tampoco toqué el piano antiguo. Solo me senté junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. Y miré la calle vacía. Las farolas parpadeaban. Y un gato cruzó con la calma que da saberse solo. Pensé en George.
Pensé en cómo me habría mirado si le contaba lo que escuché. Él, que siempre me decía: Margaret, los silencios también hablan. Solo hay que aprender a escucharlos. Y ese silencio, el de Andrew y Melissa. Me lo dijo todo. Tomé mi diario. Aquel de tapa dura, donde antes escribía frases bonitas, cosas que Lisa decía. O recetas nuevas que algún día quería probar con ellos. Y esta vez no escribí nada de eso. Solo 3 palabras. Esto se acabó. Y no por odio. Sino por amor. Por amor a mí. Porque hay un momento en que incluso las madres necesitan parar. No para castigar. Sino para no seguir sangrando por quienes no quieren curarte. No pude dormir aquella noche. El cuerpo me pedía reposo, pero la cabeza no dejaba de girar. Y no eran solo las palabras de Andrew, sino todo lo que había detrás. Todo lo que me tragué en silencio durante años. Pensando que era normal. Que era lo que una madre debía hacer. Porque yo no fui una madre a medias. No. Fui de las que se quedaban sin cenar para que los hijos repitieran. De las que vendieron las pulseras de oro heredadas de su madre. Para pagar matrículas. De las que ahorraban con cupones. Que andaban con el abrigo remendado. Mientras sus hijos llevaban mochilas nuevas al colegio. Desde que George murió, todo giró en torno a ellos. Al principio, lo hice por instinto. Por amor. Pero con el tiempo, se volvió una costumbre. Una costumbre que solo yo mantenía viva. Andrew tenía 26 años cuando vino un día a casa, con los ojos brillantes y una carpeta bajo el brazo. Mamá. Tengo una idea. Es mi oportunidad. Si me ayudas a montar esta empresa, te prometo que será en tu honor. Yo aún llevaba luto. Habían pasado 9 meses desde la muerte de George. Mi voz seguía temblando cada vez que lo nombraban. Pero ante la ilusión de mi hijo, solo dije una cosa. ¿Cuánto necesitas? Vendí las sortijas. Hipotequé la casa. Cancelé el viaje a Galicia que había soñado con George durante años. Y abrí el fondo de emergencia que teníamos juntos para la vejez. Todo por él, me repetía mientras firmaba los papeles. Todo por ver a Andrew volar. Y voló. Vaya si voló. Con oficinas, trajes, viajes, clientes. Con comidas que yo ya no podía pronunciar. Con un nuevo estilo de vida en el que yo simplemente no encajaba. Y Rachel, mi niña de voz dulce, que lloraba cuando le dolían los oídos de pequeña. Vino a mí un día con una oferta para estudiar en París. Es solo una beca parcial, mamá. Me falta para el alojamiento y los libros. Le dije que sí sin pensarlo. Tomé el dinero de la póliza de vida que George me había dejado. Y no me arrepentí. Porque verla feliz era mi recompensa. Pero luego llegaron los mensajes esporádicos. Las llamadas cada vez más breves. Las visitas que se convertían en silencios. Y un día, la oí decirle a una amiga por teléfono. Mi madre es buena, pero anticuada. Nunca entendió mi mundo. Y se me cayó el alma a los pies. Yo que me había tragado el miedo a los aviones para verla graduarse. Que aprendí a mandar correos. Solo para seguir en contacto. Yo era anticuada. Tuve oportunidades para rehacer mi vida. Sí. Me acuerdo de Manuel. El viudo que me ofrecía caminar de la mano por el parque. O de Pedro. El bibliotecario que me dejaba poemas doblados entre los libros. Pero siempre dije que no. Que mis hijos me necesitaban. Que ahora no es el momento. Que ya habría tiempo. Cuando ellos crecieran. Cuando se casaran. Cuando tuvieran hijos. Pero ese tiempo nunca llegó. Y yo, me quedé esperándolo. Como quien espera un tren que ya no pasa por esa estación. Y ahora. Después de todo eso. Escucharles planear un embarazo falso. Como si yo fuera tan manipulable, tan ingenua, tan útil. Me rompió por dentro. No solo por la mentira. Sino por lo que significaba. Que jamás me vieron. Que jamás me escucharon. Que yo fui para ellos, una función. No una persona.
Me miré en el espejo del pasillo. Ese donde George solía acomodarse la corbata antes de salir. Vi a una mujer mayor, sí. Con arrugas. Con el cuello algo encorvado. Pero con los ojos aún vivos. Y me dije en voz baja. Tú no mereces esto. Tú también vales. Aunque nadie te lo diga. Porque uno no deja de ser mujer por tener hijos. No deja de tener sueños. Ni heridas. Ni hambre de ternura. Y yo. Había silenciado los míos demasiado tiempo. Esa madrugada, antes de que amaneciera. Abrí la caja donde guardaba las cartas de George. Y encontré una que nunca recordaba haber leído. Si algún día sientes que das demasiado y nadie lo nota. Prométeme que no dejarás de darte a ti misma. Prométeme que no dejarás que te conviertan en sombra. Eres luz, Margaret. Y aunque yo no esté, tú tienes que seguir brillando. Lloré como una niña. No por tristeza. Sino por ese pequeño hilo de esperanza que aún me quedaba. Y por primera vez en años. Me sentí acompañada. Quizás este sea el momento. No de empezar de cero. Sino de empezar por mí. La llamada llegó un jueves por la tarde. Mi móvil vibró con ese tono que aún tenía asignado a Melissa. Un sonido suave que yo misma había elegido años atrás. Cuando todavía creía que algún día me diría mamá de corazón. Hola. Margaret, dijo con voz dulce. ¿Podrías venir a cenar el sábado? Andrew y yo, tenemos una noticia preciosa que queremos compartir contigo. Noticia preciosa. Yo ya sabía cuál era. Ya la había escuchado sin querer. En aquella conversación en la puerta que aún me dolía como cuchilla oxidada. Pero respondí con la mejor voz que supe fingir. Claro, cariño. ¿Qué llevo? Ella rió. Encantada. Nada. Solo tus oídos, y tu corazón preparado. Colgué. Y me quedé mirando el móvil como si pesara una tonelada. Me preparé como quien se disfraza para un papel. No porque quisiera impresionar. Sino porque por primera vez en mi vida. Iba a actuar. Margaret la ingenua. Margaret la emocionada. Margaret, la madre que siempre cae. Me puse el collar de perlas pequeñas que George me regaló en nuestro 10º aniversario. El vestido azul marino con mangas 3/4. Un toque de carmín en los labios. Y un perfume suave. Apenas perceptible. Quería oler a confianza. No a sospecha. Cuando llegué, Melissa abrió la puerta con una sonrisa perfecta. La casa olía a romero y a pan recién hecho. Detalles que no eran suyos. Detalles que claramente había preparado para hacerme sentir en casa. «Qué bien te ves, Margaret», dijo, besándome en la mejilla. «Qué guapa vienes». Andrew apareció detrás, con una camisa blanca planchada como nunca. «Mamá, hoy va a ser una noche especial». Yo asentí. Como quien no sabe nada. Como quien no tiene la menor idea de la obra que está a punto de empezar. Durante la cena, todo fue demasiado correcto. Melissa hablaba despacio, como ensayando. Andrew me servía el vino con un cuidado exagerado. Encosó Lisa, que normalmente estaba pegada a su tablet. Vino a abrazarme 2 veces sin que nadie se lo pidiera. Y entonces, llegó el momento. Lo sentí. Ese silencio medido. Esa pausa antes del golpe. Melissa se puso de pie. Sacó un sobre de su bolso. Y lo dejó suavemente sobre la mesa, justo frente a mí. «Queríamos compartir contigo algo muy bonito», dijo, llevándose la mano al vientre con un gesto que rozaba el teatro. «Estoy embarazada». Yo abrí los ojos, fingiendo sorpresa. Puse la mano en el pecho. Y murmuré. «¿De verdad?» Andrew asintió con orgullo. Melissa sacó una hoja doblada. Era una ecografía. En blanco y negro. Con una fecha reciente. Con un nombre en la esquina que, si uno miraba rápido, parecía el suyo. Yo la tomé entre las manos. Y la miré como quien mira una reliquia. No por lo que contenía. Sino por lo que significaba. Una mentira. Imprimida. Doblada. Ensayada.
Sabemos que es mucho pedir, comenzó Andrew, con tono suave. Pero ahora mismo estamos pasando por un momento delicado. Melissa se sentó y entrelazó los dedos con los de él. La hipoteca, los gastos médicos, el colegio de Lisa, y ahora, con el embarazo. También necesitaremos ayuda para una enfermera los primeros meses. Solo hasta que la empresa se estabilice, añadió él. Mamá, ¿podrías ayudarnos con 30.000 euros? 30.000. Dicho como quien pide una taza de azúcar. Yo bajé la mirada. Respiré hondo. Y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dentro de mí, algo ardía. Una mezcla de tristeza, rabia contenida y algo más. Una especie de lucidez fría. Era la primera vez en mi vida que me tocaba fingir la emoción. Y lo hice. Con maestría. Llevé una mano a mis ojos. Apreté suavemente. Como limpiando una lágrima invisible. Y dije. Claro, hijos. Haré lo que pueda. Ellos se relajaron. Melissa volvió a sonreír. Andrew me tocó la mano, como en los viejos tiempos. Y yo. Me sentí como actriz en su última función. Volví a casa con la ecografía doblada en el bolsillo. La puse sobre la mesa de la cocina. La miré bajo la lámpara. Y confirmé lo que ya sabía. El nombre no era el suyo. La fecha tenía un error. Y el hospital ni siquiera quedaba en nuestra ciudad. Pero eso no era lo más grave. Lo que más me dolió fue que pensaran que yo seguiría cayendo. Que, por haber amado tanto, ya no sabría distinguir una farsa. Que la ternura me había dejado ciega. Esa noche, me prometí algo. Que esa sería la última vez que fingía no saber. La última cena donde el menú era mi ingenuidad. La última lágrima actuada. Porque si ellos querían jugar, yo también sabía cómo jugar. Pero esta vez, con mis propias reglas. Hay un momento en el que una madre deja de dar. Para empezar a mirarse. Y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. Era lunes por la mañana cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Había pasado el fin de semana entera con la cabeza sumida en la cena del sábado. Repasando una y otra vez cada gesto de Melissa. Cada palabra medida de Andrew. Cada mentira disfrazada de familia. Abrí la puerta con la bata aún puesta, y allí estaba ella. Una mujer elegante, mayor que yo quizás por 5 años. Con un abrigo gris y un maletín de cuero entre las manos. ¿Margaret Wetmore? Preguntó, con una voz firme pero amable. Sí, ¿la conozco? No personalmente. Me llamo Florence. Fui amiga de su esposo, George. Durante años. Ese nombre, George, me aflojó las piernas. Siempre que alguien me hablaba de él, se me encogía algo en el pecho. La dejé pasar. Le ofrecí una taza de té. Y entonces, sin rodeos, sin dramatismos. Ella abrió el maletín sobre la mesa. No sé cómo decirle esto, pero es importante que lo sepa. Sobre Melissa. Y también sobre su hijo. Colocó una carpeta gruesa, cerrada con una liga roja. Yo no quise tocarla. Solo la miré, como quien ve una bomba sin explotar. Esa mujer que usted conoce como su nuera, dijo Florence mientras entrelazaba las manos, no es quien dice ser. La miré. Sin entender. ¿Cómo dice? Melissa ha usado al menos 3 nombres distintos en los últimos 15 años. Y lo que hace, es encontrar viudos o personas mayores que aún conservan sus bienes. Y se presenta como la nuera perfecta, la que cuida, la que organiza, la que se preocupa. Y cuando se gana su confianza, les hace firmar cosas. Les saca información. Y luego, desaparece con el dinero. Sentí que el estómago me caía en los pies. Me llevé la mano al pecho. Como buscando algo que me sostuviera por dentro. ¿Está diciendo que esto no es personal? ¿Que lo ha hecho antes? Florence asintió, despacio. Y no está sola. En muchos casos. Lo hace con la ayuda del hijo de la víctima. O de alguien que juega ese papel. Me temblaron los dedos. Andrew.
Ella no respondió. Solo abrió la carpeta. Esto lo investigó un despacho con el que colaboramos para proteger a adultos mayores. Mire usted misma. El primer documento era un contrato de crédito firmado a mi nombre. Yo nunca lo había visto. Luego, otro y otro. Todos con mi firma falsificada. Todos recientes. Esto no puede ser. Florence sacó una hoja más. Este es el informe que Melissa presentó al banco. Dijo que usted presentaba síntomas de confusión. Que tenía olvidos frecuentes. Y que por eso, ella sería la persona designada para firmar en su nombre. Me llevé las dos manos a la boca. Una especie de náusea me subió desde el estómago. Mi propio hijo. Mi nuera. Habían tejido todo esto. Y lo más grave. Habían comenzado a hacerme desaparecer legalmente. Como si ya no tuviera juicio. Como si ya no existiera. Andrew, susurré, usó mi nombre. Sí, respondió ella con pesar. Varios préstamos, por más de 120.000 euros. Algunos ya están en mora. No lloré. No podía. El cuerpo no me lo permitía. Me senté. Apoyé la cabeza entre las manos. Y pensé en cada vez que firmé algo sin leer, porque son ellos. En cada vez que me pidieron el DNI para gestionar un trámite. En cada vez que creí que exageraba cuando sentía que algo no encajaba. Florence me pasó otra hoja. Aquí hay testimonios de dos señoras que vivieron lo mismo. Una en Valencia, otra en Toledo. Ambas fueron manipuladas por Melissa bajo otro nombre. Una terminó perdiendo su casa. La otra está en una residencia desde hace 3 años. Sin contacto con la familia. Yo respiraba despacio. Como si el aire pesara. ¿Por qué me lo cuenta ahora? Porque George me pidió, en su último correo, que si algo le pasaba y yo notaba algo raro en tu entorno, te buscara. Y hace poco. Una colega mía reconoció a Melissa en una conferencia de salud financiera. Con otro nombre. Con el mismo método. Me levanté. Fui hasta la ventana. Afuera, la calle parecía igual que siempre. Pero dentro de mí, todo había cambiado. No era solo una traición. Era un crimen. Era una construcción calculada para anularme como persona. Para vaciarme. Para que yo desapareciera poco a poco. Legalmente. Emocionalmente. Humanamente. Volví a la mesa. Abrí la carpeta. Y miré cada hoja con la calma de quien ya no quiere negar. Porque cuando uno decide dejar de fingir que no pasa nada. La verdad, por dura que sea, también libera. Gracias, Florence. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ella asintió. Tomó mis manos con firmeza. Y dijo algo que no olvidaré jamás. Tienes más poder del que crees, Margaret. No por lo que firmaste. Sino por lo que estás a punto de escribir. Me robaron el silencio. Pero la voz. La estoy recuperando yo. Esperé 3 días. No por miedo. Tampoco por duda. Sino porque necesitaba estar completamente entera para el paso que iba a dar. El 4.º día, me vestí como quien va a declarar algo importante ante el mundo. No era un juicio. Pero para mí, era la primera vez que iba a defenderme, sin bajar la mirada. Tomé el autobús de las 9:40 hacia el centro. Tenía en la cartera la carpeta que Florence me había dejado. Cada hoja, cada firma falsa, cada mentira cuidadosamente impresa. Y en el corazón, una mezcla de temblor y determinación. Ya no era solo por mí. Era por todas las mujeres mayores que alguna vez fueron tratadas como un estorbo. Como una carga fácil de desplazar. Como un hombre útil para acceder a un crédito. La oficina de Whitaker seguía igual que hace 30 años. Madera oscura, alfombra inglesa, olor a papel viejo y café reciente. Él también. Más encorvado, el pelo casi blanco. Pero con la misma mirada afilada del amigo que George siempre respetó. Margaret, dijo al verme entrar, como quien saluda a una hermana de vida. Me alegra verte. Aunque, por tu cara, sé que esto no es una visita de cortesía. Me senté.
Desabroché la cartera. Y con manos firmes, saqué los documentos. Necesito tu ayuda, Whitaker. Mi nuera, Melissa, ha usado mi nombre para cometer fraudes. Y mi hijo, también. Creo que esto es más grande de lo que parece. Él no habló durante un rato. Pasó las páginas con lentitud. Leía en silencio. Subrayaba con el dedo. Cambiaba de hoja. Fruncía el ceño. Al terminar, me miró con una gravedad que no necesitaba explicaciones. Esto es muy serio, Margaret. Aquí hay falsificación de identidad, suplantación legal, posible estafa agravada, y lo peor, indicios de que querían incapacitarte judicialmente. Tragué saliva. ¿Puedo proteger lo que me queda? Sí, dijo con firmeza. Pero hay que moverse ya. Ese mismo día redactamos una solicitud de medidas cautelares. Para bloquear cualquier movimiento de dinero vinculado a mi nombre. Para impedir que siguieran utilizando mi identidad en bancos o instituciones. Y, lo más importante, para pedir una investigación oficial sobre Melissa. No como nuera, sino como ciudadana con antecedentes de fraude a personas mayores. Whitaker contactó a un juez que conocía bien el tema de delitos financieros contra ancianos. Un hombre mayor, sensible. Que comprendía la urgencia de actuar antes de que todo se perdiera. Voy a pedir, además, me dijo Whitaker mientras escribía, una evaluación médica tuya. No porque haya duda de tu capacidad, sino para dejar constancia legal de que estás en pleno uso de tus facultades. Eso anulará cualquier intento de presentarte como incapaz. Asentí. Que lo hagan. Con gusto. Nunca estuve tan clara como ahora. Volví a casa con una copia del expediente. Y la sensación extraña de estar volviendo a tener voz. Una voz que no grita. Que no acusa. Pero que dice basta. Que se planta. Que ya no quiere seguir siendo la madre buena que firma sin mirar. Ni la viuda silenciosa que todos dan por sentada. Esa noche escribí en mi diario. Hoy no me rompí. Hoy me levanté con pruebas. Y por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. A la mañana siguiente, Whitaker me llamó. La fiscalía había aceptado abrir la investigación. Ya había citas programadas para revisar mis cuentas. Y una perito forense verificaría la falsedad de las firmas. Y Margaret, dijo con tono pausado, la historia no termina ahí. Uno de los bancos donde se usó tu nombre, acaba de reportar que Melissa había hecho lo mismo con otra señora, en otra provincia. Esto, no es solo personal. Es una red. Sentí un escalofrío. No solo por lo que eso implicaba legalmente. Sino porque, en el fondo, yo aún guardaba la esperanza de que todo esto fuera un desliz. Un error. Un malentendido. Pero no. Era un sistema. Una maquinaria donde yo era solo una pieza más. Una cuenta más a vaciar. Una firma más a falsificar. Miré por la ventana. El cielo estaba nublado. Y sin embargo, algo en mí se abría. Porque cuando una madre deja de justificarlos. Cuando deja de pensar que ya cambiarán. Cuando entiende que el amor no es excusa para el abuso. Entonces comienza la verdadera libertad. Y no importa si tienes 40, 60 o 78 años. El respeto nunca llega tarde. Y la dignidad nunca se pierde si una decide recuperarla. Me quisieron borrar con firmas falsas. Pero olvidaron que mi nombre. Solo lo defino yo. Ese día me desperté antes del alba. El cielo aún no se aclaraba, pero yo ya tenía todo listo. No me temblaba el pulso. Ni las piernas. Era otra clase de temblor el que sentía. Una mezcla de tristeza serena y una determinación que no recordaba haber sentido desde la muerte de George. Había colocado el pequeño grabador en el estante del salón. Camuflado entre libros que nadie toca. Probado el micrófono 2 veces. Apuntado la fecha, la hora. Respiré hondo. Y marqué el número de Andrew. Hola, mamá. ¿Todo bien? Dijo con esa voz que ahora me sabía a cálculo. Sí, cariño. Quería invitaros a merendar esta tarde. Hace tiempo que no nos sentamos tranquilos, los tres. Claro.
Melissa y yo justo teníamos cosas que comentarte. Perfecto, respondí. A las 5. Puntuales, ¿sí? Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Y pensé. No es una emboscada. Es la única forma de poner luz. Donde ellos solo han querido sombra. A las 5 en punto tocaron el timbre. Melissa. Impecable como siempre. Andrew, con esa mezcla de falsa preocupación y sonrisa automática. Les abrí la puerta como si nada hubiese pasado. Con la misma calidez de una madre que aún quiere creer en sus hijos. En la mesa, había servido té con leche y unas galletas de mantequilla que a Lisa le encantaban. Melissa las miró con desdén. Andrew las tomó con una cortesía que ya no le nacía. Nos sentamos. Charlamos un poco del clima, de Lisa, de banalidades. Y entonces solté la primera cuerda. Con suavidad. Con ese tono de madre preocupada, pero dispuesta. Estuve pensando en lo que me dijisteis el otro día. Sobre el embarazo. Sobre la ayuda. Los dos se miraron. Yo fingí no notar el intercambio de ojos nerviosos. Claro, mamá, dijo Andrew, apurando su taza. La verdad es que, cualquier cosa que puedas aportar sería una bendición. ¿Y cuánto necesitáis exactamente? El otro día mencionasteis 30.000 euros, ¿verdad? Melissa tragó saliva. Sí, o quizá un poco más. Porque también están los gastos médicos. La fianza del piso, podrían ser unos 40.000, quizá 50. Ah, dije yo, con voz suave. ¿No eran 30? Es que, depende, intervino Andrew rápido. Todo se ha encarecido mucho últimamente. Claro, asentí. ¿Y lo del hospital? ¿Ya tenéis cita? Sí, bueno, aún no está confirmada. Vamos por lo privado, dijo Melissa. ¿Y el nombre del médico? Silencio. Una pausa demasiado larga para alguien que supuestamente espera un hijo. Melissa bajó la vista. Andrew carraspeó. Se llama, creo que Martínez. No recuerdo el nombre completo. Mi té ya estaba frío. Pero mi voz, aún más. Entiendo. ¿Y la ecografía? ¿Os la quedaréis vosotros o queréis que la guarde yo? Melissa forzó una sonrisa. Tú guárdala, si quieres. Para la familia. Yo la observé fijamente durante 2 segundos. Y en ese silencio, el grabador seguía haciendo su trabajo. Cada palabra. Cada contradicción. Cada fisura de su mentira. Quedaba sellada para siempre. Lo pregunto, continué, porque estuve revisando mis cuentas. Y si voy a ayudaros, me gustaría saber con precisión qué cantidad necesitáis. Si son 30, 40 o 50.000. Si hay otras deudas que yo debería conocer. Andrew se tensó. Melissa apretó la servilleta entre los dedos. No queremos preocuparte, dijo ella. Solo, queremos un poco de respaldo. Lo demás, lo manejamos. Ah, entonces no hay deudas con el banco. Ambos se quedaron inmóviles. Como si no esperaran la pregunta. Como si no supieran hasta qué punto yo ya lo sabía todo. Bueno, nada grave, murmuró Andrew. Solo retrasos menores. Silencio. Mi casa, por primera vez en años. Era el escenario de una verdad que yo controlaba. Ellos no lo sabían. Pero cada frase los delataba más. Cuando se fueron, les abracé. Como siempre. Como si todo siguiera igual. Pero esta vez. No me temblaron las manos. Ni el alma. Cerré la puerta. Me quité los zapatos. Me senté junto al grabador. Y lo apagué. Lo guardé como quien guarda una llave. Porque eso era. La llave que abriría las puertas del juicio. De la restitución. De la verdad. Esa noche no escribí en mi diario. Solo me miré al espejo y dije. Hoy fui madre. Pero también fui mujer. Y ya no tengo miedo. Me enseñaron a callar. Pero también aprendí a escuchar. Y esta vez, todo quedó grabado. Fue un domingo de sol amable.
De esos que invitan a abrir las ventanas y dejar que el aroma del laurel se mezcle con el del pan al horno. Yo había pasado la mañana cocinando el plato favorito de Andrew. Estofado de ternera con zanahorias, como lo hacía su padre. Lo hice tal cual él lo recordaba. Con el mismo caldo lento, la misma ramita de tomillo. El mismo mantel blanco bordado por mi madre. Pero no era una comida familiar. Era la última cena. No la suya. La mía. La última donde yo iba a fingir que todo estaba bien. La última donde su madre estaría sentada con el corazón callado. Sobre la mesa, además del pan recién horneado y las copas de vino, había 4 sobres. Sobres blancos. Sin nombres. Pero con todo el peso del silencio que había cargado durante años. Llegaron puntuales. Andrew, con camisa remangada, intentando parecer relajado. Melissa, maquillada de más, con un ramo de flores en la mano. ¡Qué rico huele!, dijo él, olfateando el aire como cuando era niño. He preparado tu plato favorito, respondí, con una sonrisa suave. Es un almuerzo especial. Nos sentamos. Serví los platos. Hablamos de Lisa, del clima. De las reformas en su cocina. Y cuando Andrew levantó la copa para brindar, yo lo detuve con un gesto tranquilo. Antes del postre, quiero entregarles algo. Solo unas palabras y unos papeles. Saqué los 4 sobres del aparador. Los coloqué sobre la mesa, uno a uno, sin prisa. Ellos se miraron. Melissa frunció el ceño. ¿Qué es esto, mamá? Documentos, dije. De esos que sí leí antes de firmar. El primer sobre lo deslicé hacia Andrew. Esto, dije, es una copia de la denuncia penal que he presentado por suplantación de identidad y fraude bancario. Él palideció. La copa le tembló en la mano. Intentó hablar, pero no salieron palabras. El segundo sobre fue para Melissa. Aquí están las pruebas de los contratos firmados con mi nombre. Y las grabaciones de nuestra última conversación. En las que los dos os contradecí sobre el dinero del supuesto embarazo. Ella se tapó la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Margaret, no fue como usted cree. No me llames así, le corté. No después de todo lo que hiciste con ese nombre. El tercer sobre lo dejé en el centro. Esto es una carta. No para ustedes. Para mí. Le escribí después de darme cuenta de que, durante años, me negué a ver lo evidente. Y que no puedo seguir llamando familia a quien solo me ve como recurso. Andrew alzó la vista. Una carta de ruptura, dije, con la voz tranquila. No con rencor. Sino con límite. No voy a permitir que me sigan hiriendo solo porque un día los traje al mundo. El cuarto sobre fue el más pesado. Literal y simbólicamente. Este es el acta judicial. Una orden para que no puedan gestionar nada más a mi nombre. Ni firmar. Ni pedir. Ni representar. Ni tocar. Melissa se levantó de golpe. Pero esto es una locura. Somos tu familia. Justamente por eso, respondí. Porque una madre puede perdonar errores. Pero no crímenes. Y porque el amor no justifica el abuso. Nunca más. Andrew intentó calmarla. Le susurraba algo al oído. Pero ella lloraba, desconsolada. Como si llorar fuera a borrar lo hecho. Como si las lágrimas pudieran volver invisible el daño. Yo los observaba sin odio. Sin superioridad. Sin drama. Solo con una claridad que me había costado toda una vida construir. No soy la madre que puede comprarse con emoción fingida, dije, de pie. Ni la viuda que se deja manipular con una ecografía falsa. Ni la anciana que firma sin leer. Mamá, susurró Andrew. No, lo detuve. No me llames así si no eres capaz de honrar ese nombre. No hubo postre. No hubo abrazos. Ni disculpas reales. Salieron de casa con los sobres en la mano. Como quien se lleva la cuenta después de una cena muy cara. Y yo. Cerré la puerta. Despacio. Sin mirar atrás. Fui a la cocina. Guardé el resto del estofado.
Me senté junto a la ventana con una taza de té. Y pensé, hoy no serví una comida. Hoy serví un límite. Y nadie más volverá a comer de mi silencio. Me quitaron la paz con palabras dulces. Pero yo recuperé mi dignidad. Con papeles firmados y voz firme. No gritaban. Vociferaban. Como si el volumen pudiera tapar la vergüenza. Como si levantar la voz fuera una manera de no asumir lo evidente. «No puedes hacernos esto», gritó Melissa desde la puerta. Con el rostro enrojecido por la rabia y el miedo. «Somos tu familia. Tu sangre. Tu futuro». Andrew no hablaba. Respiraba agitado. Con el rostro desencajado. Como si el mundo se le hubiera caído encima de pronto. Pero no era de pronto. Era solo el día en que las consecuencias llegaron a tocar a la puerta. Yo los miré desde el umbral. No con dureza. No con odio. Solo con la paz lúcida de quien, por fin, ha decidido terminar de sostener lo insostenible. No, dije en voz baja, clara. No soy yo quien les hace esto. Son ustedes los que lo han hecho, consigo mismos. Melissa soltó la cartera al suelo. Como si quisiera quedarse. Como si eso le diera alguna posición. Pero ya no había sillón para la farsa. Ni mesa para el chantaje emocional. Ni espacio para las mentiras con perfume caro. «Después de todo lo que hicimos por ti», gritó, casi escupiendo las palabras. «Cuidamos de ti. Te dimos compañía». La miré con calma. Y respondí, sin moverme un centímetro. No era compañía. Era cálculo. No era cuidado. Era control. No era amor. Era usufructo. Andrew cerró los ojos. Tenía los puños apretados. Como cuando era niño y sabía que había roto algo muy caro. Pero ahora no era un jarrón. Era algo mucho más frágil. Una madre que ya no estaba dispuesta a fingir que no sentía. «¿Así que ahora nos dejas sin nada?», dijo Melissa, con voz temblorosa. «¿Nos vas a echar a la calle como si fuéramos delincuentes?» «No», dije. «No los echo como si lo fueran. Lo hago, porque lo son». Y entonces señalé la carpeta sobre el aparador. Dentro estaban los papeles legales que habíamos firmado días antes. Mi Nuevo Testamento. Mi poder notarial. Las solicitudes a los bancos. Todo lo que les daba acceso a mi mundo. Ya no existía. «Están oficialmente fuera de la herencia», dije, despacio. «Mis cuentas están bloqueadas. Los poderes que firmé, anulados. No podrán volver a usar mi nombre. Ni como excusa. Ni como amenaza. Ni como garantía». Melissa dio un paso hacia mí. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho. Y por fin, también tengo el valor». Andrew levantó la vista. Y dijo la única frase que logró pronunciar con voz entera. «¿Y Lisa?» Mi pecho se apretó. No por ellos. Por ella. Por esa niña que un día me abrazaba con olor a champú y mermelada. A Lisa la veré cuando quiera. No es ella quien me traicionó. Pero ustedes ya no son el puente. Ya no son la frontera que decide si puedo o no amar a mi nieta. Melissa recogió la cartera del suelo. Con los ojos brillantes de furia. Con los labios tensos de impotencia. «Esto no queda así», murmuró. «Te vas a arrepentir». Yo asentí. Con lentitud. Con serenidad. Tal vez. Tal vez me duela. Tal vez me sienta sola. Tal vez alguna noche mire las fotos antiguas y me duela el alma. Pero más me dolía seguir fingiendo que no sabía lo que ustedes estaban haciendo conmigo. Los acompañé hasta la puerta. Sin decir más. Sin gestos. Sin dramatismos. Ellos bajaron las escaleras. Yo cerré la puerta. Y pasé el cerrojo. No por miedo. Sino por respeto a mí misma. Fui hasta la sala. Me senté frente al piano. Ese que no tocaba desde el funeral de George. Y entonces. Dejé que mis dedos caminaran sobre las teclas. No tocaban bien. No sonaba perfecto. Pero cada nota. Era mía.
Esa noche no cené. Solo me serví una copa de vino. Y brindé por algo que nadie te enseña a celebrar. El día en que una madre decide dejar de salvar a quienes solo saben hundirla. No me fui. Solo dejé de quedarme. Donde ya no era bienvenida. La sala estaba llena. Había bancos de madera, cámaras discretas en las esquinas. Y ese silencio tenso que solo se respira en los juicios donde lo íntimo se hace público. Había esperado meses por ese día. Pero no por venganza. Sino por algo más profundo. Por verdad. Me senté en la tercera fila, justo detrás de Whitaker. Tenía las manos entrelazadas y los pies firmes en el suelo. A mi derecha, una mujer mayor que no conocía me susurró. Gracias por no callar. No supe qué responder. Solo asentí. Y pensé en cuántas de nosotras llevamos años firmando papeles con los ojos cerrados. Entregando llaves, cuentas, testamentos. Confiando por amor. Y siendo traicionadas en nombre de ese mismo amor. Andrew y Melissa entraron por una puerta lateral. Vestidos de gris. Cabizbajos. Sin rastro de la arrogancia que una vez llenó mi cocina. Melissa no llevaba maquillaje. Andrew no me miró. Y eso dolió. No por el desprecio. Sino por la confirmación. Había perdido a mi hijo mucho antes del juicio. Solo que ahora. Era oficial. El fiscal fue claro, conciso. Mostró los documentos firmados con mi nombre. Las grabaciones de la conversación en casa. Los préstamos bancarios abiertos en paralelo. El intento de declarar mi supuesta incapacidad mental. Yo los escuchaba como si hablara de otra mujer. Hasta que la jueza pronunció mi nombre. La señora Margaret Whitmore ha demostrado estar en pleno uso de sus facultades. Haber sido víctima de suplantación de identidad. Y objeto de un intento sistemático de despojo patrimonial mediante engaño familiar. Y entonces. Sentí que algo dentro de mí se liberaba. No fue júbilo. Fue alivio. Una especie de respiración que llevaba años retenida. La sentencia fue leída en voz alta. Melissa y Andrew. Culpables de falsificación documental y fraude agravado. Multa económica. Pérdida de derechos sobre cualquier herencia futura vinculada a mi nombre. Y prohibición expresa de acercarse o contactarme durante los próximos 3 años. Melissa rompió en llanto. Andrew bajó la cabeza. Yo no me moví. No por frialdad. Sino porque una madre. Aunque rota. Sabe cuándo quedarse en silencio. Al salir del juzgado. El sol me cegó por un momento. Había cámaras. Un periodista me pidió una declaración. Rechacé. No porque quisiera esconderme. Sino porque aún estaba digiriendo el peso de todo. Pero al llegar a casa. Todo cambió. Tenía más de 30 mensajes en el contestador. La mayoría de números desconocidos. Y todas con voces temblorosas. Maduras. Quebradas. Soy Teresa, de Jaén. Mi hijo me convenció para vender mi piso. Aún estoy pagando el error. Me llamo Clara. Firmé unos papeles que nunca entendí. Mi nieto ahora vive en mi casa, y yo en un cuarto de pensión. No quiero venganza, señora Margaret. Solo quiero entender cómo usted se atrevió a decir basta. Me senté. Con una taza de té. Y lloré. Por mí. Por ellas. Por todas nosotras. No sabía por dónde empezar. Pero algo dentro de mí sí lo sabía. Esto no podía quedarse solo en mi historia. Llamé a Whitaker. Le pregunté si había alguna asociación, algún canal. Algo donde pudiera hablar sin que me censuraran. Me dijo que sí. Me ayudó a redactar un testimonio. Y lo enviamos a la prensa local. 3 días después. Mi historia apareció en la portada de un diario bajo el titular. Una madre de 78 años destapa la cara silenciosa del abuso financiero familiar. No era una víctima. Era un ejemplo. Y eso me dolía y me honraba al mismo tiempo. Empecé a recibir cartas. Manuscritas, con letra temblorosa. Cartas que hablaban de silencios, de soledades.
de hijos amables en público y crueles en privado. Historias que no llegaban a los juzgados, pero que sangraban igual. Entonces lo entendí. Mi historia no había terminado con la sentencia. Mi papel acababa de empezar. Organicé un pequeño encuentro en el centro comunitario del barrio. Esperaba a 5 mujeres. Vinieron 14. Lloramos. Nos abrazamos. Y, por primera vez, muchas dijeron en voz alta lo que nunca se habían atrevido a confesar ni frente al espejo. No todas querían denunciar. Pero todas querían despertar. Y yo estaba ahí para acompañarlas. Esa noche, escribí en mi diario. Hoy no me preguntaron qué firmé. Me preguntaron cómo aprendí a decir que no. Y por primera vez, sentí que mi voz era más fuerte que mi vergüenza. Me arrebataron la tranquilidad. Pero me devolvieron algo mejor. Una voz que ya no teme hablar. Por mí, y por todas las que aún callan. Vivir en una casa durante 40 años es como vivir dentro de tu propio cuerpo. Cada rincón guarda un suspiro. Una discusión. Una sopa que hirvió de más. Un beso dado sin tiempo. Por eso no fue fácil. Poner en venta aquella casa fue como cerrar un capítulo que yo misma no sabía que ya estaba terminado. Pero lo hice. Consciente. En paz. Porque había llegado la hora de habitar otro espacio. Uno más pequeño, sí. Pero también más libre. Un piso modesto, con balcón al parque, paredes blancas y luz de sobra. Allí no había sombra de traición. Ni rincón que me recordara los días en que me sentía invitada en mi propia vida. Empecé a enseñar a coser en el centro vecinal. No porque quisiera ocupar el tiempo. Sino porque, por primera vez, tenía tiempo que realmente era mío. Mujeres mayores venían con agujas torpes, dedos lentos. Pero muchas ganas de hablar mientras tejían. Y ahí, entre lana y té, se cosían también heridas antiguas. Abrí un pequeño grupo de cocina tradicional. Allí compartíamos recetas. Sí. Pero también silencios. Esos que solo entienden las mujeres que ya dejaron de suplicar un lugar en la mesa. Y cada noche, antes de dormir, escribía en mi diario. No sobre el pasado, sino sobre lo que estaban haciendo. Sobre los pájaros que volaban frente al balcón. La vecina del tercero que cantaba bajito. Y el olor a eucalipto del parque los lunes por la tarde. Fue en ese parque donde lo volví a ver. Andrew. Se acercó sin prisa. Con los hombros más bajos, el paso más torpe. Me reconoció al instante, pero no corrió a saludarme. Se sentó a unos metros. Y esperó. Yo seguí mirando las hojas caer. No porque no lo notara, sino porque ya no necesitaba girar el cuello por él. Al cabo de un rato, se acercó. No sonrió. Tampoco lloró. Solo se quitó la gorra. No vengo a pedir perdón, dijo en voz baja. Solo quería decir que se la ve feliz. Lo miré. Despacio. Con todos los recuerdos entre los ojos. Pero sin nudo en la garganta. Esta felicidad, le respondí, me la gané yo. No me la regaló nadie. Y esta vez, tampoco podrán quitármela. Él asintió. No dijo nada más. Ni lo intentó. Se levantó y se fue. Sin teatro. Sin promesas. Solo con los pasos que da un hombre que ya no quiere mentirse. 6 meses después, Whitaker me llamó. Su voz sonaba distinta. Margaret. Hay una novedad. Andrew ha devuelto cada euro que tomó en tu nombre. Los bancos lo han confirmado. No lo ha hecho por orden judicial. Lo ha hecho, porque quiso. Me quedé en silencio. No por emoción. Tampoco por alivio. Sino porque entendí que eso ya no cambiaba nada. Pero sí cerraba algo. Y con eso, el expediente queda cerrado. La justicia te reconoce como víctima. Y, más aún, como sobreviviente. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo. Lloré. Pero no por lo que perdí. Lloré por todo lo que, sin darme cuenta, había recuperado. La voz. El tiempo.
Y sobre todo, la certeza de que hay dolores que no matan, sino que despiertan. Me hicieron pensar que lo había perdido todo. Pero al final, descubrí que lo único que necesitaba era volver a ser mía. A cualquier edad, una mujer merece ser escuchada, respetada y protegida. Esta historia nos recuerda que el amor de madre no debe ser una excusa para el abuso. Decir no también es una forma de quererse. La dignidad no se pierde con los años. Se reafirma con cada paso hacia uno mismo. Y aunque te hayan querido callar, siempre estás a tiempo de recuperar tu voz. Porque la vida, incluso después del dolor, puede volver a empezar. Si esta historia le fue útil o le tocó el corazón, comente con un 1 aquí abajo. Su voz también merece ser leída. Y si alguna vez ha vivido, o temido, ser ignorada, usada o apartada por sus propios hijos, suscríbase ahora mismo al canal. Porque aquí no solo contamos lo que muchas callan. Contamos lo que usted necesita oír para no sentirse sola. Y la próxima historia puede ser aún más dura, más real, más suya. No se la pierda. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.